Bendiciones a todos, un gusto poder saludarle. Aquí les saluda a todos el profeta Austin Hernández, y es un honor poder acercarme a ustedes por medio de este podcast y poder hacer un resumen de un tema que es prioridad dentro de lo que es el tema del reino de Dios, como el tema de la herencia. Creo que si a uno se le revela el entendimiento con el tema de la palabra herencia en el reino de Dios, muchas cosas relacionadas a la herencia vienen a la vida de aquellos que creen, saben y entienden de que en verdad cuando Pablo decía que somos herederos y coherederos en Cristo Jesús, nos estaban diciendo que a través de Jesús, dentro de la vida de Jesús y en la vida de Él, y a partir de la vida de Él, nosotros comenzaríamos a ser participantes de los derechos y de los beneficios, de la plenitud y de todo aquello que siempre fue, es y será el plan de Dios, que su creación, todo lo que Él creó, funcione, opere, camine y viva bajo esta maravillosa gracia que es caminar en herencia espiritual. Es algo que se nos tiene que revelar, que tenemos que comprenderla. Es algo que está entre las prioridades de este maravilloso evangelio, para que uno pueda entonces no solo disfrutar, sino recibir y vivir, poder recibir, poder tener la capacidad de poder vivir en la plenitud de esta manifestación que nos ha sido dada por medio de Jesús de Nazaret. La palabra herencia es imposible que la despeguemos o no la asociemos con el término padre y con el concepto de hijo. Cuando se habla de estos tres elementos, es imposible pegar, porque si hablamos de un Dios, ¿cómo no vamos a comprender que hay una herencia? Y si hablamos de herencia, ¿cómo no vamos a comprender que hay hermanos? Y que una herencia tiene una función. Es decir, el concepto herencia sencillamente es aquello que se te ha sido entregado, es un derecho otorgado por una autoridad paterna, padre, para que entonces usted logre administrar, edificar, poder construir y poder no solo recibir, porque herencia no tiene que ver solamente con esto, sino también dar a otros. Entonces, cuando uno se le revela todo este contexto, entonces uno logra comprender que nosotros en verdad fuimos traspasados de las tinieblas, de un lugar donde no había entendimiento, a la luz, a un lugar de comprensión admirable. Y cuando se nos revela la posición de que somos herederos, entonces comenzamos a redefinir en nuestro mundo interior una identidad profunda, y entonces cambia todo. ¿Qué cambia? Cambia la fe, cambia mi expectativa y cambia mi manera de pedir, mi manera de ver. Se diluye, se destruye el temor, la inseguridad, y entonces comprendemos que a pesar de que este mundo está pervertido, dañado, destruido, la tierra sigue siendo la tierra, la herencia, y que en el plan de Dios, en su propósito, me explico, para con sus hijos, para sus herederos y coherederos, el plan es que crezca para que comprenda, como dice Pablo dice que mientras el heredero, escuche, es niño, ¿se acuerda? De nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, cuando uno comprende que uno va renovando la mente del entendimiento, uno comienza a vivir, a recibir, a comprender. Yo me recuerdo que una de las cosas que cambió mi vida, y siempre lo cuento como parte del guión de Dios para nuestras vidas, fue una vez entré a unos ayunos y leí 1 Samuel capítulo 16. Cuando 1 Samuel capítulo 16, capítulo 17 se me revelaron, aquella mañana en aquel ayuno, mientras yo leía la escritura, yo me recuerdo que me senté una noche a conversar con el que hoy actualmente es el pastor Darwin, el pastor de la iglesia allá en Venezuela, en la provincia del Anzoátegui, en el Tigrito. Yo hablaba con él tenía quizás aproximadamente unos 17 años, aquel entonces 18. Y yo comencé a contarle algo que comencé a comprender desde la vida de David.
Y yo les recomiendo que ustedes comiencen a observar lo que es herencia basado en esta historia. Y cuando el Espíritu de Dios me abrió el entendimiento leyendo la historia de 1 Samuel capítulo 16, me di cuenta como un niño venía con un estrago muy fuerte de su vida y que Dios tenía un plan espiritual, una herencia para él. Pero para Dios entonces trasladarle la responsabilidad espiritual, todo lo que compone el concepto y todo lo que tiene que ver con herencia espiritual en la vida de David, escúcheme esto, estaba relacionado a muchas cosas, sacerdocio. ¿Sí? ¿Por qué digo sacerdocio? Porque la historia comienza desde familia. Elí, Elcana. Comienza a través del sacerdote Elí, a través de Elcana, Ana, familia. Después viene el renacimiento del profeta Samuel. Y de ahí comenzó el proceso de instauración, escuche, de la voluntad de Dios sobre Israel. Oye, y entonces Dios restaura, entonces ahora lo profético que comienza, escuche, entra un mover profético sobre la tierra. Y yo comencé a observar eso, que Samuel comienza a moverse dentro de Israel durante 40 años para comenzar a conectar a todos aquellos que estaban llamados al plan original para que establecieran y vivieran, escuche, en herencia espiritual, para que todos los beneficios, todos los recursos, todas las promesas, todos los pactos y todo el plan restaurador que Dios ha tenido desde el principio se establezca sobre la tierra. ¿Y quién echó a andar eso? Familias, Ana y Elcana. ¿Quién salió en ese escenario? Elí, sacerdote. ¿Quién aparece más en el sacerdocio? Los hijos de Elí. Ya usted conoce la historia. Y después aparece Samuel. Y después se intromete la historia dañada y comienza Saúl. Después nace David en el evento. Y de David comienza entonces a manifestarse el plan de restauración de reyes, sacerdotes y profetas en la tierra, para que entonces comiencen esta historia entre ellos a comenzar a vivir los beneficios. Escuchen la palabra, los beneficios que se iban a encargar de ayudarlos a poner todas las cosas en bien, como que justicia, respaldo, milagros, señales, prodigio, presencia de Dios, tamboril, cántico, adoración. ¿Y quién restauró toda esa herencia espiritual en la tierra? David. De ahí donde nace aquella palabra maravillosa llamada el tabernáculo caído de David. ¿Por qué? Porque es que David instauró adoración, instauró cántico, instauró salmista, creyó en los profetas, creyó, me explico, en el manto, creyó en la impartición, en la delegación. Me explico, a David lo ungieron 3 veces. Entonces el respaldo de Dios, escuche, el respaldo de Dios que representa esa plenitud del beneficio. Mira lo que es herencia. Herencia sencillamente es quiero estar contigo. Sencillamente el Padre, la voluntad del Padre siempre fue quiero estar contigo, queremos ser parte de esta historia. Yo lo he creado a ustedes para que compartamos, ustedes tengan la plenitud de lo que yo le entregué a Adán que perdió. Ahora usted tiene que restaurarlo, herencia espiritual. Cuando yo comencé a ver esto, yo dije, yo tengo que aprender, que yo tengo que esperar entonces en que Dios me establezca en sus tiempos, que Dios me establezca a través de mis autoridades, que Dios me saque del corral, que Dios me lleve a la casa, de la casa a la guerra, de la guerra al palacio, del palacio al propósito. Y yo entendí todos estos procesos que tenían que venir a nuestras vidas, que así como pasó en la medida de David, pasaría en mi vida. Y literalmente así pasó. Profeta, es difícil comprender ese espiritual. Sí, porque en el pasado ese espiritual se vendió como culto, reuniones, ibas a una vigilia, llegaba, ibas a un ministerio, después entras al proceso de pruebas, luchas, guerra, y gana, pasan 40 años, te mueres y te vas. No, eso no es herencia espiritual. No es herencia espiritual. Eso fue una manera como la gente nos vendieron. No, herencia espiritual es otra cosa. Entonces, ese espiritual tiene que ver con el respaldo, con las leyes, con los beneficios, con la plenitud, con todo lo que Dios planeó como Padre responsable para que sus hijos, nosotros, la creación, viviéramos. Me explico, con su respaldo, con sus beneficios, con nuestros derechos, y que nosotros también entonces, mira hasta donde se perfeccionó la herencia, que es recibir herencia, que nosotros seríamos responsables de restaurar el orden, de restaurar el funcionamiento y de restaurar que toda la creación y todos los seres humanos puedan conectarse de nuevo a la fuente, a su Padre, a sus beneficios, a los derechos, a las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos, y que fueran participantes de lo que Dios siempre soñó que tuviera. 3 palabras claves para cerrar esto en este minuto que me queda. Es una palabra que Pablo dijo: riqueza, la riqueza de la gloria, de la herencia de los santos. Increíble. Es una palabra que a mí me tiene impresionado. 3 tipos de mentalidades: la herencia, de la gloria, de los santos. 3 mentalidades que hay que construir. Efesios capítulo 1. Señores, un abrazo, bendiciones. Espero que esta palabra emerja y crezca en usted, y que sepa que el Eterno, usted y la herencia son uno. Bendiciones.